el veto, la observación que se planteó en su momento, el 80% de estas observaciones eran observaciones de forma, de modulación, de mejora a la redacción. Hay temas pues, que nos hemos ratificado pues, con el fin pues, de que ya considere la Asamblea Nacional. Que se recuperen bienes que son productos de un ilícito y que su propiedad ha sido transferida en forma fraudulenta a terceras personas, evidentemente buscando esconderlos. Hasta el 7 de septiembre vamos a tener un periodo de socialización, vamos a hacer talleres aquí en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en mi provincia del Guayas, también se ha sugerido en Babahoyo y seguramente en otras provincias del país. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical en este domingo 5 de agosto de 2018. Gracias a quienes nos miran por el canal 42 en Quito, nos siguen a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es y nos escuchan por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. A continuación, el resumen de las noticias legislativas de esta semana. Asamblea en pleno. El pasado martes, la Asamblea Nacional posesionó a Íñigo Francisco Salvador Crespo como Procurador General del Estado para un periodo de 4 años. Crespo lideraba la terna remitida por el Ejecutivo, en la que también figuraron María Amparo Albán Ricaurte y Juan Pablo Aguilar Andrade. Los 3 postulantes fueron sometidos a un proceso de revisión de requisitos e inhabilidades por parte de una comisión técnica. Posterior a ello, el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria convocó a nivel nacional para que la ciudadanía presenten sus objeciones a dichas candidaturas. No obstante, no se presentó ningún recurso. La designación se dio con el voto favorable de 6 consejeros del Consejo de Participación. Tras la posesión, la autoridad anunció que solicitará un examen especial a la gestión de Diego García, quien presentó su renuncia en enero pasado tras una década al frente de la Procuraduría General del Estado. Lo primero que voy a hacer es pedir un examen especial de la Contraloría General del Estado, no solamente para ese tema en particular, sino para todos los procedimientos internos y contrataciones y demás temas administrativos financieros. 10 años con un procurador, con un solo procurador a la cabeza, merecen un examen especial. Sin tratar de echar duda de entrada sobre la administración del doctor Diego García, creo que por salud y por un deber de transparencia que debemos al pueblo ecuatoriano es importante hacer ese examen. La idea es aplicar la ley y la Constitución en las funciones de la Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, no de ningún gobierno en particular, actual o pasado. En el marco de la sesión del Pleno número 531, la Asamblea Nacional inició con el segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La discusión se enfocó en temas como la recuperación de bienes, incentivos para los denunciantes y el comiso sin sentencia. La ponente, la asambleísta Marcela Guiñaga, inició destacando el trabajo técnico y el compromiso de todos los miembros de la Comisión de Justicia. Ya en el desarrollo del contenido explicó varios de los cambios, uno de ellos la recuperación de los bienes de origen ilícito. Que se recuperen bienes que son productos de un ilícito y que su propiedad ha sido transferida en forma fraudulenta a terceras personas, evidentemente buscando esconderlos. En el arranque del debate, el asambleísta Rubén Bustamante expuso sobre la necesidad de contar con incentivos para quienes denuncien actos de corrupción. Que las instituciones otorguen tanto un reconocimiento como protección a aquellos servidores que denuncien actos de corrupción. En esa línea, con respecto a la protección de quienes denuncian actos de corrupción, la legisladora Norma Vallejo propuso incluir reformas al artículo 23 de la Ley de Servicio Público. Que no solo se debe dar un reconocimiento, sino más bien se debe iniciar respaldando con asesoría jurídica.
Por su parte, el legislador Luis Fernando Torres reveló que 2 de los proyectos sobre extinción de dominio que reposaban en la Comisión de Justicia resultaron copias de otras normativas regionales. Por ello dijo tener buenas expectativas en la propuesta que fue remitida por el Ejecutivo. No sea, como alguno de los anteriores, una mala copia de leyes extranjeras. De su lado, el asambleísta Guillermo Celi planteó que se incorpore plazos predeterminados para que la Contraloría entregue los informes especiales. Que no pueden también las diferentes instituciones del Estado, gobiernos autónomos y del gobierno central, empresas públicas, esperar toda la vida para un informe. Luego de 6 intervenciones, el debate fue suspendido para una próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 70 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual ratifica la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El documento además garantiza a los jóvenes el acceso a la educación y capacitación sobre su sexualidad. Antes de iniciar con el debate en Comisión General, el Pleno escuchó a Hernán Arias de la Asociación Vida y Familia. Señaló que la sentencia de la Corte Constitucional deja en vulnerabilidad a niños y adolescentes. Nunca se consultó a los menores cuando es un derecho y la Corte debió haberlo hecho. Luego intervino el ponente de la resolución, Héctor Yepes. Él destacó los ejes que lo llevaron a presentar un documento que busca, dijo, defender a padres y madres en la crianza de sus hijos. El derecho que tenemos todos los padres y madres en el Ecuador para educar a nuestros hijos con respeto y libertad. Ya en el debate, la legisladora Dayana Pazley dijo que estamos a favor de una educación que informe y de una familia que forme. Es necesario que toda la normativa no abra las puertas a malas interpretaciones. Que en lugar de proteger, afecta a este grupo vulnerable. El coordinador del Grupo Parlamentario por los Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego, propuso que se debe ratificar que los adolescentes tienen derecho a la información y a la educación sexual. Ratificar los derechos de los adolescentes a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva bajo el interés superior. La coordinadora de la Comisión Ocasional Ampetra también se pronunció. Silvia Salgado defendió la postura de la Corte Constitucional, pues aseguró que es falso que el Estado tiene derechos sobre los padres. Solo refleja la obligación del Estado para adoptar medidas informativas. Es falso. El Estado no tiene derecho por sobre los padres. La resolución aprobada resuelve ratificar la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, según lo dispone el artículo 67 de la Constitución. Ratificar la defensa del derecho humano de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos de acuerdo con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, como lo garantiza el artículo 29 de la Constitución. Exhortar a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público, en todas las funciones y niveles del Estado ecuatoriano, a cumplir con su más alto deber, que es el respeto de los derechos garantizados en la Constitución. Ratificar los derechos de los adolescentes y garantizar el acceso a información, educación y capacitación sobre su sexualidad. Exhortar a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público a respetar de forma integral los derechos y obligaciones que corresponden a la edad de niños, niñas y adolescentes. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de ley orgánica de organizaciones sin fines de lucro inició su primer debate en el Pleno de la Asamblea. La iniciativa, de cuyo trámite está a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana, busca regular la creación de todas las asociaciones de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. El asambleísta Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, señaló que con la iniciativa se garantiza el derecho a la libre asociación y participación ciudadana. Porque esta es una ley que abarca el conjunto de acciones de la sociedad civil. De acuerdo al informe para primer debate, las organizaciones sin fines de lucro, regidas por leyes especiales, mantendrán su regulación actual y no será necesaria la creación de una persona jurídica para ejercer los derechos de asociación. Propongo que se incorpore un artículo que defina la naturaleza y el tipo de organizaciones sociales. Luis Fernando Torres, por su parte, explicó que es necesario liberar a las actuales organizaciones sociales del control del Estado. Se debe terminar con el hecho de que el Estado conceda las personerías jurídicas a una organización, dijo. Las corporaciones se constituyen sobre la base de los asociados. Si 2 o más se asocian, constituyen una corporación. En cambio, la fundación tiene como elemento fundacional y estructural
el patrimonio. Y dejar constancia que esta ley promueve algo que es importantísimo y por lo que todos siempre hemos estado luchando, la participación ciudadana. Pero la sesión número 532 del Pleno de la Asamblea fue seguida de cerca por Mateo Martínez, secretario técnico de Participación Ciudadana y Control Social. Explicó que este organismo entregará nuevos aportes de cara al informe para segundo debate. Nosotros creemos que es necesario, en aras de fomentar la participación, que las organizaciones tengan todas las libertades de apoyo de parte desde el Estado para su constitución y funcionamiento. Las observaciones serán analizadas por la Comisión de Participación Ciudadana, que elaborará el informe para segundo y definitivo debate de la iniciativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Legislativo declaró al 5 de agosto como el Día Nacional del Trabajador de la Salud. La propuesta aprobada por unanimidad fue presentada por la asambleísta Norma Vallejo, quien dijo que los profesionales de la salud, como el personal de apoyo y auxiliar, son importantes. Explicó que desde la década de los 60, en la ciudad de Guayaquil, se realizó la primera reunión de los trabajadores de la salud con el fin de revalorizar y rescatar sus derechos. Por esta primera reunión, el Ministerio de Salud Pública ya reconoce como el 5 de agosto el Día del Trabajador de la Salud mediante firma de contrato colectivo inclusive, y esto solo se lleva o se celebra dentro del Ministerio de Salud Pública. Únicamente el 5 de agosto el Ministerio de Salud Pública a sus trabajadores en esta institución reconoce ese día y conmemora cada año. La Asamblea Nacional otorgó la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito científico por su labor investigativa a la doctora Ada Yonat, y a la vez le entregó un acuerdo legislativo por el cual resalta la notable carrera de la doctora Ada Yonat, quien se ha enfocado en significativos aportes a las ciencias de la vida, con avanzados estudios sobre la estructura y función del ribosoma, que inciden en su conocimiento y aplicación multidisciplinaria. La Premio Nobel de Química agradeció a la Asamblea Nacional por el reconocimiento y recordó el trabajo desarrollado desde temprana edad. Pero uno de los aspectos más interesantes del trabajo de investigación como extra es que se pudo entender cómo trabajan exactamente los antibióticos, que ese es un tema fundamental hoy en día en medicina, y es que le permite seguir desarrollando el tema de los antibióticos. Una de las formas entonces de detener o de anular las bacterias negativas, las bacterias que causan enfermedades, es justamente detener al ribosoma de esas células. Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional promoverá una reforma integral de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para llenar los vacíos legales que impiden una adecuada fiscalización. A este y otros acuerdos llegaron los jefes de bancada en la reunión mantenida con los integrantes del CAL esta semana para analizar diversos temas en el ámbito legislativo. La sesión tuvo como propósito analizar los avances en materia legislativa y realizar una revisión de la labor fiscalizadora bajo los parámetros existentes en la normativa legal. El asambleísta René Yandún, jefe de la bancada del Bloque de Integración Nacional, se pronunció sobre la reunión. En segundo lugar, las 6 leyes que han sido aprobadas, más el trabajo de las comisiones que en realidad han tenido un alto rendimiento. Finalmente se habló sobre el tema de la comisión de fiscalización, en la que probablemente se va a llegar a algún acuerdo y haya algún cambio que se pueda hacer. La
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cada comisión tendrá una duración de 2 años. Para lograr una reestructuración en fiscalización, el legislador Homero Castañer propone una solución. Demos un paso al costado todos y reorganicemos. Ese es un ejercicio de frontalidad, de sinceridad, y esperemos que eso suceda en los próximos días. Jimena Peña también señala que no es posible una reestructuración de comisiones, pero sí acuerdos internos para permitir un trabajo eficaz. Si es que algún legislador que está integrando en esta comisión no puede participar por temas de tiempo o de pronto tiene problemas asumiendo su rol de juez político en estos procesos, pues lo más saludable fuera y lo único legalmente válido fuera que este legislador dé un paso al costado. Homero Castañer señaló que existen varios vacíos legales que impiden una adecuada fiscalización y control político. La Comisión de Fiscalización no está trabajando como debe, está actuando, desgastando a la Asamblea, arrastrando a la Asamblea a incumplir ese rol fiscalizador. En un comunicado se ratificó que la Asamblea Nacional desarrolla procesos de fiscalización en las distintas comisiones al solicitar las comparecencias de autoridades en funciones, así como requerir documentación e información de manera directa al Ejecutivo. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. La discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional será la próxima semana. Con 9 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. El titular de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, explicó que la comisión sugiere el allanamiento al 90% de las observaciones planteadas por el presidente de la República. Porque el veto, la observación que se planteó en su momento, el 80% de estas observaciones eran observaciones de forma, de modulación, de mejora a la redacción. Hay temas pues que nos hemos ratificado pues con el fin pues de que ya considere la Asamblea Nacional. Sobre las reglas macrofiscales, la mesa legislativa también sugiere el allanamiento a las observaciones que plantea el jefe de Estado. Si bien hay posición de algunos asambleístas que no comparten esa posición, pero la decisión de la comisión en mayoría fue allanarlos. Pero dejamos, ¿no es cierto?, constante en el informe que existen algunos asambleístas que tenían una posición diferente con relación a este tema. Pero lo que generó discusión al interior de la comisión fue el segundo alcance a la objeción parcial que fue remitida el pasado 25 de julio. Sofía Espín, quien se abstuvo en la votación, explicó sus reparos. Porque se envía con fechado como si el presidente hubiera estado aquí y el presidente salió del país el 21 de este mes. Además se está revisando la llegada tardía de este documento, ¿no?, que podría ser extemporáneo. Entonces todo esto se va porque nos llega a nosotros ya el 26, cuando era hasta el 25. Hoy el Ecuador cuenta con una herramienta que le permita reestructurar su deuda, recabar recursos frescos para poder tener liquidez. El informe será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La decisión de la Corte Constitucional de derogar las enmiendas constitucionales aprobadas en 2015 generó reacciones en la Asamblea Nacional. Hay legisladores que consideran arbitraria la medida, mientras que otros se pronuncian a favor de la decisión. El 3 de diciembre del 2015, la Asamblea Nacional aprobó las modificaciones a la Constitución de la República. A 2 años de su vigencia, la Corte Constitucional decidió derogar el paquete de enmiendas con el voto favorable de 5 de los 9 jueces que conforman la Corte. Esta medida ya trajo reacciones de los legisladores que votaron a favor de dichos cambios a la Constitución, como Gabriela Rivadeneira, quien en ese entonces ocupaba la presidencia de la Asamblea. Ella criticó esta decisión, pues dijo que los mismos miembros que en su momento avalaron el proceso hoy muestran la negativa. Nos ha sorprendido una decisión absolutamente contradictoria a su propio informe que emitieron en el momento correspondiente. De las filas del oficialismo, Jimena Peña, en cambio, recordó lo establecido en la Ley de Garantías Constitucionales, que determina que la Corte Constitucional puede hacer control luego de las modificaciones a la Carta Magna. Tal es así que la ley les permite evaluar nuevamente el tema, y si ahora tienen un dictamen que contradice lo que dijeron antes, pues sería importante leer la argumentación para poder tener mayores elementos de razonamiento.
No obstante, para el legislador Luis Fernando Torres aún existen dudas sobre el destino de las reformas legales que en su momento fueron aprobadas. Dijo mantenerse a la expectativa del alcance de la sentencia y la parte resolutiva. Declarar la inconstitucionalidad de las normas de la Ley Orgánica de Comunicación, normas conexas, a fin de que dejen de regir. La decisión de la Corte dejaría sin efecto que los nuevos obreros públicos estén bajo la Ley de Servicio Público. Las centrales sindicales ven con buenos ojos esta medida, pero que no impedirá el tratamiento del proyecto de enmiendas constitucionales respecto de los artículos 229 y 326 de iniciativa del asambleísta Norma Vallejo. Es que todos somos trabajadores, no hay obreros y servidores públicos. Todos somos trabajadores y esa es la propuesta que nosotros hemos presentado. Es de que la Asamblea le compete conformar una comisión ocasional para dar este tratamiento. Con la derogación se anula la eliminación de la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones, también el establecimiento de la comunicación como un servicio público. Mariela Logroño, TVL Noticias. Wilson Mayorga, exdelegado del Ministerio de Justicia ante el Comité Interinstitucional, integrado para investigar los detalles en torno al asesinato del general Jorge Gabela, compareció ante la comisión ocasional que investiga este caso. Mayorga dijo que el perito Roberto Mesa sí entregó un tercer informe. Wilson Mayorga aseveró que realizó una declaración juramentada en la que afirmó que el perito entregó el tercer informe y sobre esa base desarrollaron el trabajo. Además dijo que los ministros titulares conocieron a profundidad el informe. Como ustedes podrán ver, yo no cuento con ningún acompañamiento, carpeta y tal, porque la información era, en nuestro periodo al menos religiosamente, utilizada en las reuniones de trabajo y entregada a custodia de quien le correspondía. Es decir, había un cuidado y celo en el manejo de esa información. Mayorga también señaló que la secretaria general del Ministerio de Justicia fue la encargada de recibir los 3 productos por parte del perito argentino Roberto Mesa y que el tercer producto debe estar en custodia del Ministerio de Justicia. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, se pronunció. En la Fiscalía, la señora doctora Johanna Pesantes manifestó que hubieron 2 productos, que hubo la aprobación justamente de quien administraba el contrato y que pasó al tercer producto y que se tramitó el tercer producto. Yo creo que cuando los funcionarios en su momento no tienen amnesia o no quieren olvidarse las cosas, sí apoyan en la investigación. Cerca de 2 horas duró la comparecencia. Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, criticó el pronunciamiento de Mayorga sobre que no existirían actas ni grabaciones de las sesiones. Realmente a mí sí me sorprende que diga el señor Mayorga que no ha habido actas, que no ha habido grabaciones y que no ha habido nada. Mucho más, me parece una irresponsabilidad tremenda de parte de una institución o de un organismo como era esta comisión, que no hayan hecho las actas con la gravedad del asunto del que se trataba. Realmente sorprendente. El presidente de la comisión, César Litardo, informó que se reunió con el presidente de la República, Ledín Moreno, quien le manifestó su respaldo en la investigación y ofreció brindar las seguridades necesarias para la llegada del perito Roberto Mesa y la reconstrucción del tercer informe. Entregar la información que se pueda recoger de él para que este caso pueda tener mayores indicios o mayores elementos para poder al final tener una aseveración de los hechos que han pasado. La comisión busca la comparecencia de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana inició con el trámite del proyecto de ley de recuperación de capitales. Esto de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. La mesa legislativa espera aprobar el informe para primer debate el 19 de septiembre. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Asimismo, la mesa legislativa dio paso al cronograma de trabajo. Hasta el 7 de septiembre vamos a tener un periodo de socialización, vamos a hacer talleres aquí en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en mi provincia del Guayas, también se ha sugerido en Babahoyo y seguramente en otras provincias del país. Fue el pasado 10 de julio que la presidenta de la Asamblea Nacional presentó el proyecto de ley de recuperación de capitales junto con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, y el presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez.
Según explicó la titular del Legislativo, el objetivo es recuperar los recursos provenientes de actos de corrupción. Para poder acreditar a ciudadanos o a grupos que quieran hacer investigación, recuperar el dinero, trazar la ruta del dinero dentro o fuera del país a fin de recuperar la plata que hoy falta para la inversión social. De acuerdo al cronograma de trabajo de la comisión, desde este 1 de agosto hasta el próximo 7 de septiembre se prevé un periodo de socialización de la iniciativa y el próximo 19 de septiembre aprobar el informe para primer debate. Vamos a invitar a los colegios de abogados, a las distintas instituciones que se pueden ver vinculadas, por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana. Para el próximo 8 de agosto, la titular del Legislativo acudirá a la Comisión de Participación Ciudadana para exponer su propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos ya cuenta con el informe para primer debate. El documento fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Biodiversidad. La iniciativa propuesta por la asambleísta de Galápagos, Brenda Flor, contiene 5 ejes: defensa y vigilancia de las áreas protegidas de Galápagos, derecho de acceso preferente para los residentes permanentes, régimen migratorio, régimen de inversión y políticas públicas especiales para la provincia. En el proyecto, entre otros temas, se define el concepto de régimen especial como la forma de gobierno y administración del territorio insular, dotado de autonomía política, pública y administrativa, que es ejercida por el Consejo de Gobierno. Voces y opiniones. En nuestro programa de los medios legislativos, tercer debate, el impulso de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue materia de análisis. Los legisladores Homero Castañer y César Litardo ven necesaria una modificación que busque corregir vacíos legales. Tomaron como ejemplo lo sucedido en la Comisión de Fiscalización, cuando la mesa legislativa no alcanzó los votos necesarios para archivar o aprobar el inicio del juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura y del ex superintendente de bancos Cristian Cruz, lo que derivó en que el informe quede en el limbo. Pues César Litardo y Homero Castañer, durante el programa Tercer Debate de los Medios Legislativos, explicaron que ese hecho evidenció un vacío legal en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Indistintamente del momento, dar una respuesta a la ciudadanía de que se está trabajando en proceso de fiscalización. La fiscalización tiene que darse para prevenir, se tiene que dar ese momento. Homero Castañer, integrante de la Comisión de Fiscalización, fue crítico con el trabajo de esa mesa legislativa. Evidenció otro vacío legal cuando el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, no fue enjuiciado políticamente porque se confirmó su ausencia definitiva del cargo. El juicio político al ex vicepresidente no terminó en lo que debía según la Ley Orgánica de la Función Legislativa en un informe. La presidenta tomó una decisión y ella tomó la decisión de suspender ese juicio político. Y en medio de esa discusión surge el debate de una posible reestructuración de las comisiones legislativas. Creo que también en el tema de la Comisión de Educación se está buscando en estos días tomar una resolución al respecto, ya que este tema puntual hay una presidenta encargada. No hay una vicepresidenta o vicepresidente de la comisión, no se ha nombrado. En el tema de la duración, porque dice las comisiones especializadas permanentes durarán 2 años. Las 12. Y a la de fiscalización no le pone como especializada. En lo que sí coincidieron es que tras la reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, se ve necesaria una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tarea que arrancará una vez concluido el segundo receso del año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este lunes 6 de agosto de 2018. A las 15 horas, la Comisión de Derechos Colectivos recibe a Edison Toro Calderón, superintendente de comunicación, y a la asambleísta Encarnación Ducci. Esto para tratar observaciones a los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley de Comunicación. Esto es en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y a las 18:30, sesión de la Comisión de Justicia para abocar conocimiento de
varios proyectos de ley calificados por el CAL. Además, dar lectura, debate y votación del borrador del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Esto será en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y hasta aquí la información en TVL Noticias Dominical. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.